Hola, buenas tardes a todos, buenas noches seguramente en Europa. Les doy la bienvenida a todos a esta charla organizada por nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Eh, Hay personas que ya vienen asistiendo desde el año pasado a nuestros encuentros tradicionales de todos los jueves, que siempre han sido a las 3 de la tarde, pero que esta vez, a pedido del expositor, corrimos el horario a las 5 p.m., pero la semana que viene va a ser a las 3 p.m. como siempre. Les damos la bienvenida a los que vienen a nuestro instituto por primera vez y deseamos que se sumen a estos espacios tradicionales de los jueves. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a nuestro expositor de hoy, que es Luis González Albo. Luis González Albo es profesor de Historia y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Tucumán. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un postdoctorado en Derecho en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es profesor de Historia Americana en la Universidad Nacional de Tucumán, investigador asistente del CONICET, es miembro de nuestro instituto desde el año 2016, es autor del libro Modernizar el castigo, la construcción del régimen penitenciario en Tucumán, 1880-1916. Es editor del libro Historia de las prisiones sudamericanas, es autor de diversos artículos publicados en revistas científicas, ha realizado presentaciones, ha dictado charlas en encuentros nacionales e internacionales, es editor de la revista de Historia de las Prisiones y participa de proyectos de investigación acreditados por las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales de Tucumán y La Plata. Así que, hecha esta rápida presentación, le vamos a conceder el uso de la palabra al doctor González Albo. Luis, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a quienes están aquí hoy, muchísimas gracias a Viviana, a Ezequiel por la invitación, digamos, a los miembros del instituto, del cual, como dijo Viviana, formo parte desde ya algunos años y estoy muy contento y agradecido de participar ya de estas tan tradicionales, de estos tradicionales encuentros de los jueves, que como dijo Viviana, efectivamente a pedido mío y justamente porque doy clases de Historia de América a las 3 de la tarde, acá en Tucumán, no podía participar en ese horario, así que les agradezco también la flexibilidad. Y bueno, y también en modo de agradecimiento voy a cumplir a rajatabla con el tiempo, que yo me puse, me dieron gentilmente 30 minutos, pero yo me puse 20 para ir al grano, ¿no? Es decir, esta es una investigación que comenzó en el marco de una beca postdoctoral, una estancia postdoctoral en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Se realizó el año pasado, en 2021, en el primer semestre, bajo la dirección de Gustavo Siqueira, de esa universidad. Y bueno, yo tuve como objetivo estudiar un proyecto de reforma penitenciaria que no se concretó finalmente, que llevó el nombre de Ciudad Penitenciaria. Bueno, a mí me llamó la atención ese nombre del de Ciudad Penitenciaria, que bueno, refleja una intención enunciativa inicial bastante renovadora. Y bueno, lo estudié en alguna profundidad y lo situé dentro de un conjunto de cambios que se llevaron a cabo en Brasil durante lo que se conoce como Era Vargas, que es el gobierno de Getúlio Vargas, que duró 15 años, ¿no? Entre 1930 y 1945, y que tuvo un momento de mayor concentración del poder y de unas políticas constructivas bastante activas en lo que se denominó Estado Novo, que funcionó entre 1937 y 1945. Es precisamente en el marco del Estado Novo que se dan
las construcciones más importantes penitenciarias en la capital de Brasil, en la entonces capital de Brasil, desde comienzo del siglo XIX, en realidad desde el primer tercio del siglo XIX, cuando comenzó a construirse la que era entonces la única penitenciaría, entre comillas, moderna, ¿no? Porque bueno, en su funcionamiento tenía bastantes continuidades con las formas de castigar tradicionales, y de hecho el edificio en sí mismo era como una metáfora también de su inacabada construcción administrativa, ¿no? y funcional, no solo arquitectónica, porque esa penitenciaría no se terminó de construir completa. Era una penitenciaría radial, que no sé si ustedes están familiarizados, pero tiene una forma parecida a la de un asterisco. Es decir, tienen una serie de pabellones que convergen hacia un centro, con la intención de facilitar, en primer lugar, el tránsito de los guardias, más que priorizar una observación, ¿no? Han sido, bueno, mal llamadas panópticos, porque desde su inicio sus propios contemporáneos les llamaban así, y eso se ha perpetuado hasta nuestros días, y podemos escuchar a muchas personas, e incluso investigadores, referirse a las cárceles radiales como panópticas, ¿no? Esa era la cárcel más importante de la capital de Brasil, desde su inauguración en 1850 hasta la década del 30. Su situación era bastante ruinosa, era de una cárcel que, bueno, no había sido terminada de construir, y además tenía problemas bastante importantes de su funcionamiento. Entonces, el panorama que hacen los contemporáneos de la situación penitenciaria de la capital, de un país ya muy pujante, con una economía muy grande y una población en crecimiento permanente, son muy críticos respecto al funcionamiento de su única penitenciaría moderna. Entonces, en ese contexto es que yo sitúo los proyectos de reforma penitenciaria, de lo que sería una especie de segunda reforma penitenciaria, que es un rasgo compartido de los países latinoamericanos, que tendrían dos grandes reformas penitenciarias. Una primera de fines del 19, o de la segunda mitad del siglo XIX, que consistió en construir penitenciarías radiales, sobre todo en las capitales, y una segunda reforma penitenciaria más asociada a una construcción más repartida de las cárceles en los territorios, y además siguiendo una nueva concepción arquitectónica, que es la del partido paralelo, que es lo que sucede también en Brasil. El partido paralelo, a diferencia del radial, no converge en el centro, sino que los pabellones están situados de manera paralela, no cruzados, ¿verdad?, como sería en el radial, y convergen hacia un centro, donde se sigue privilegiando también el tránsito, ante todo, el tránsito interno. Eso me parece muy importante remarcarlo, porque esta ciudad penitenciaria, entre comillas, se inscribe en esa reforma penitenciaria. Entonces, bueno, la primera parte del trabajo, para acelerar un poco, lo voy a decir de manera muy sintética, estudia los cambios que posibilitaron esa reforma en la década del 30, que están vinculados con una serie de reformas que se producen en Brasil en la década del 20. Cambios muy importantes en las políticas penitenciarias brasileñas, sobre todo a partir del salto en calidad y bueno, también en cantidad, que eso no es bueno en este caso, de lo que significó la construcción de la penitenciaría de San Pablo, que enfrentada, contrastada con la penitenciaría de la capital, había un abismo entre una y otra, porque la penitenciaría de San Pablo se situaba en esa década del 20 en esa nueva reforma penitenciaria. Implicaba un salto arquitectónico y un salto también en el régimen de funcionamiento. Entonces, el gobierno federal, ese mismo año, en 1922, que se inaugura la penitenciaria de San Pablo, manda a revisar y reformar los reglamentos de todas las casas de detención correccionales y colonias de las prisiones federales. Y por ese mismo decreto se comienza a instituir una institución, perdón, valga la redundancia, que también es característica de la segunda reforma penitenciaria, que son las instituciones de verificación y control general. ¿Sí? Porque antes, como les había mencionado, la primera reforma penitenciaria estaba basada en edificios, construcción de edificios aislados entre sí, entre los cuales no había superintendencia general. En este caso se crea la Inspección General de Prisiones Federales con el fin de uniformar las políticas penitenciarias del gobierno nacional y modificar también el régimen penitenciario de acuerdo, y en esto cito las leyes de la década del 20, con las ideas modernas, encaminadas a la regeneración de los delincuentes, pero también considerando aquellas relativas a los incorregibles, porque hay una tensión y una
contradicción dentro de la reforma penitenciaria, que es el considerar la existencia de personas irreformables o incorregibles que deben convivir en espacios de corrección o de reforma con quienes sí podrían serlo, ¿no? Eso también va a tener que ver, va a estar involucrado en el proyecto de la ciudad penitenciaria. También se va a transitar el camino hacia penitenciarias agrícolas, que es una tendencia de esta segunda reforma muy marcada, y también a la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión, que era un problema muy grande para Río de Janeiro no poder aplicarlas por sus problemas no solo edilicios, sino también administrativos. Medidas tales como la supresión o el acortamiento de la pena por buena conducta o la conmutación de penas u otras formas de, o la condena condicional o la libertad condicional, ¿no? En ese sentido, hay un decreto inmediatamente posterior al del 22 que constituye al organismo que va a ser más importante por mucho tiempo en Brasil en políticas penitenciarias, que es el Consejo Penitenciario, que nace en principio con una tarea muy específica, que es hacer efectivo el cumplimiento de la libertad condicional y regular las aplicaciones del indulto. Como así también, y acá es donde se convierte en un organismo muy importante, inspeccionar los establecimientos penitenciarios en general. Y bueno, ese consejo va a ir tomando más y más relevancia, sobre todo como una especie de control moral, porque no era directamente legal sobre los establecimientos penales de las distintas jurisdicciones. Recordemos que Brasil es un país federal. Entonces, sus inspecciones periódicas y sus publicaciones van a ser una especie de control moral o técnico del régimen penitenciario en todos los estados. Y comienzan también a darse los primeros congresos penitenciarios nacionales brasileños, en los cuales muchos años después van a participar también importantes figuras del penitenciarismo argentino, como el caso de Roberto Petinato o Juan Carlos García Basalo. Y bueno, el último antecedente de este trabajo es el Código Penitenciario, que se va a intentar sancionar en la década del 30 como ley general de ejecución de la pena privativa de libertad, y la creación de un instrumento fundamental para llevar a cabo estas reformas, que son muy caras, y que es el sello penitenciario. Es un tipo de impuesto específico destinado a la construcción y reforma de los establecimientos privativos de la libertad de Brasil. Bueno, entonces en este trabajo tomamos como principal fuente al proyecto de ciudad penitenciaria, que fue publicado en 1937, año de inauguración del Estado Novo, en el que algunos agentes estatales depositaron sus esperanzas de resolución de los problemas carcelarios de la capital brasileña. Algunas preguntas que abordan el trabajo que no llegaremos a tocar hoy, pero bueno, podemos dejarla para la parte de las preguntas o del diálogo, es cómo eran las condiciones penitenciarias efectivas en la década del 30, quiénes fueron los encargados de proyectar estos cambios, buscar soluciones, qué experiencia en el ámbito penitenciario tenían y cuáles eran sus propuestas concretas de funcionamiento para esa ciudad, entre comillas, y en qué difería de las cárceles que ya existían. Esas son las preguntas que guían al trabajo, que se divide en tres partes. La situación penitenciaria de la capital en el 30, el proyecto de la ciudad penitenciaria en segundo lugar, y en tercer lugar, las construcciones que sí efectivamente se llevaron adelante durante el Estado Novo, porque este proyecto no se llevó a cabo. Esa es la estructura, ¿sí? Respecto al marco teórico del trabajo, se propone buscar, en un sentido simbólico y metafórico, a esa ciudad penitenciaria que no aparece a simple vista en los planos, porque quien vea el plano de este proyecto pensaría que es una cárcel típica de la época, de partido paralelo, de muchos pisos, de gran cantidad, de gran capacidad, lo cual no es algo muy positivo, y pensado exclusivamente para la circulación interna. Esa propuesta se relaciona con los trabajos de Mónica Fludernik, quien ha aportado al debate sobre la historia de la prisión desde un análisis ético y lingüístico del encarcelamiento, a partir de la revisión de los lugares que la prisión ocupa en los imaginarios culturales. Pero también nos apoyamos en la obra de Stanley Cohen, quien en la metáfora de la ciudad ordenada vincula ese producto del imaginario al nacimiento de la prisión, como un lugar clave para la existencia de la ciudad ordenada. Bueno, el trabajo también dialoga con la historiografía, por supuesto, penitenciaria y la propia historiografía brasileña que ha abordado este tema, aunque no específicamente a este proyecto. Bien, entonces, respecto del panorama carcelario del Distrito Federal, o sea, Río de Janeiro, su situación edilicia
y normativa en la década del 30, podemos dividirla sencillamente en dos predios, en el sentido en español, ¿verdad? O sea, dos terrenos, digo, para que no piensen que son edificios en portugués, nuestros falsos amigos. Predio es terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos edificios en el mismo predio, la cárcel de corrección y la casa de corrección y la casa de detención, que son dos instituciones que se construyeron en dos rayos de la vieja penitenciaría de la capital. Esos son dos muy importantes que están dirigidos, el primero, la de corrección, a la ejecución de la pena de prisión con trabajo, y la casa de detención para la detención de procesados. Ese edificio pertenecía a un diseño pabellonar clásico de tipo radial, y en anexos dentro de ese mismo predio, de ese mismo terreno, fueron construidos con el paso de los años otros espacios, como por ejemplo para mujeres o para menores, directamente ya fuera de plano. Eran simplemente casas o rectángulos, digamos, que se ubicaban en el espacio vacío de ese predio, ¿no? Y así se fueron construyendo con el paso de los años muchos predios, dando por resultado un espacio bastante alejado del plano original y bastante caótico en su circulación. Y que además alojando una población muy disímil de varones, mujeres, mayores, menores, enfermos psiquiátricos, bueno, toda una enorme variedad de personas que se consideraba debían estar en instituciones específicas y separadas. La tercera institución que no mencioné estaba en otro territorio distante de la ciudad de Río de Janeiro, que es Ilha Grande, o sea, Isla Grande, en lo que se denominaba la colonia penal de Dos Ríos, que también era un edificio reciclado, es decir, se había instalado en una vieja fazenda, en sus sensalas, que no habían sido muy modificadas, un edificio, digamos, de detención muy precario, ¿no? La residencia del director había sido emplazada en la casa del hacendado, y los presos en las sensalas. Bien, había algunas celdas solitarias, pero eran sobre todo de castigo, no eran para la ejecución de la prisión celular, ¿verdad? Bueno, ese era el panorama. Ante ese panorama de precariedad edilicia y normativa, Vargas asignó a Cándido Méndez, a Lemos Brito y a Pereira Carrillo algunos de los actores más importantes de la reforma penitenciaria brasileña durante la primera mitad del siglo XX, la redacción de un código penitenciario, ya que ni el Código Penal ni el Código de Procedimiento reglamentaban la ejecución de las penas privativas de la libertad. Y así es que en poco tiempo, pero a través de muchas reuniones, dieron a luz un código penitenciario, código de ejecuciones criminales, para el año 1933, que dividía los establecimientos en un montón de clases inexistentes. Colonias de defensa social, casas de detención, reformatorios para hombres, reformatorios para mujeres, establecimientos para menores de 21 y mayores de 18, penitenciaría, y ahí es algo interesante porque separaba a los difíciles o incorregibles de todos los demás, ¿no? Cosa que en el proyecto de la ciudad penitenciaria estaba en el mismo edificio. Colonias de regeneración y establecimientos penales militares. Sin embargo, la norma esta no fue puesta en funcionamiento, y de haberlo sido, hubiera sido de muy difícil cumplimiento por la gran cantidad de edificios que requerían y que eran inexistentes. En términos materiales, los problemas que aquejaban a las prisiones del Distrito Federal eran comunes al resto de Latinoamérica. Cárceles antiguas, superpobladas y desfinanciadas. Para ese motivo, y con el fin de solventar los problemas estructurales de la administración penitenciaria, el gobierno de Vargas creó en 1934 ese sello penitenciario del que les había hablado para financiar la instalación, conservación y mantenimiento de establecimientos penales, pero así también patronatos y asilos. Y en ese mismo decreto se creó otro organismo de superintendencia, la Inspectoría General Penitenciaria, con el fin de organizar los proyectos a financiarse con lo que ese nuevo impuesto generaba. Y en el marco de esa nueva disposición es que se proyecta la primera gran reforma para la situación penitenciaria del Distrito Federal, que es una cárcel que se proyectó en 1935, pero que tampoco llegó a construirse. Poco tiempo después se le asigna a Adelardo Cayubí, un arquitecto e ingeniero paulista, la producción de un nuevo proyecto. Y él, que había tenido
su fama se había hecho sobre todo por un proyecto en particular, que era un asilo para leprosos, para el estado de San Pablo, que tenía como idea central su funcionamiento como una ciudad. Es decir, que quienes estaban internados durante muchísimo tiempo no perdieran los hábitos de socialización y la autonomía, tal como lo perdían en las instituciones hospitalarias. Entonces, cuando es invitado a este proyecto, él inicialmente lo denomina ciudad penitenciaria, pero finalmente el resultado es el de una cárcel como eran las otras cárceles de esa época, en una cárcel distinta. También participó en el proyecto otro especialista de la época muy renombrado, que es Leonidio Ribeiro, también paulista, eh, que, para definirlo así en unas pocas palabras, había sido él laureado en 1933 por la Real Academia de la Medicina Italiana con el premio Lombroso, en el año 1933, en virtud de sus estudios sobre las causas endócrinas del homosexualismo masculino y la biotipología criminal de los negros. La trayectoria de Ribeiro, su abordaje de la homosexualidad y de la infancia, resultan muy representativos de las concepciones fundantes de la criminología brasileña del siglo XX, pero yo diría latinoamericana en general. Bien, estos dos agentes estatales de esa época, un médico y un arquitecto, planearon esa reforma, que finalmente, más allá del nombre que presentó, no implicó un cambio, aunque sí inicialmente desde su denominación, un anhelo innovativo de no permitir que el aislamiento mutilase las habilidades sociales de los internos, sin perder el orden que debía reinar en una institución penal. Y ahí, bueno, yo hago todo un análisis que, como ya estoy llegando a los 20 minutos, no lo voy a explayar, pero que está vinculado justamente a los trabajos de Stanley Cohen y Flugernik respecto de qué significa esa metáfora, de dónde proviene y cómo se la intenta aplicar. En la tercera parte del trabajo presento cuáles son las instituciones que finalmente se llevan a cabo y que son un nuevo proyecto penitenciario que se va a construir en el mismo terreno de la vieja penitenciaría. Se lo va a demoler y se va a construir una cárcel que estuvo activa hasta hace muy poco tiempo y cuya demolición, si les interesa verla, está en YouTube. Se puede ver cómo se demolió monumentalmente esa obra, que era una obra enorme y gigantesca, perdón, que, para concluir, en una síntesis muy, muy apretada, a modo de cierre, cuando el Estado Novo culminó, le había dado a Río de Janeiro, que solo tenía una penitenciaría a medio construir, 4 nuevas penitenciarías, una de ellas especialmente construida para mujeres, siendo pionera en América Latina en ese sentido, mostrando, digamos, un avance, pero al mismo tiempo un avance anclado en una idea penitenciaria bastante difundida, digamos, la que más consenso tenía, y no se avanzó hacia esa reforma que inicialmente Cayubi parece haber intuido desde su presentación. Eso sería todo dicho de manera muy sintética para que podamos charlar un poquito. Bueno, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias por haberte ajustado al tiempo. Y bueno, esa era la idea, ¿no? Que presentes un poco lo que trabajaste y abrir el debate y las preguntas de los asistentes a esta reunión. Veo que hay mucha gente de Brasil. El doctor Abasolo, ¿aplaude o levanta la mano? Levanta la mano. Muy bien. Así que bueno. Aplaude y felicita, una excelente exposición, muy buena, muy sugerente, muy llena de información, así que pues, estoy ansioso por escuchar las preguntas. Bueno, acá hay un comentario de Armando Mario Márquez, una sugerencia de lectura para todos y para Luis, que es un libro de Víctor Irurzun, Vida sexual en las cárceles, y dice que es otro autor que ha abordado con seriedad. ¿Por qué, Armando, no pedís el uso de la palabra y se lo comentás vos a Luis? Sí, muy bien, Luis, te felicito. Muy, muy claro tu exposición. Me toca muy de cerca el tema porque fui camarista federal y durante mucho tiempo ejercí la de juez de ejecución. Así que conozco más o menos el tema.
Y en serio, el papá de Martín Irursum, Víctor Irursum, escribió un libro que en la UBA, por ejemplo, lo teníamos en la cátedra de Sociología Jurídica, que era Vida sexual en las cárceles, muy bueno. Y otro fue abordado, el tema muy bien abordado por Elías Neumann. Elías Neumann es un autor que ha trabajado trabajó muchísimo toda la cuestión carcelaria. Lamento, y le comentaba por correo privado a Viviana, que no esté José Daniel Cesano, que fue compañero mío durante mucho tiempo en el Poder Judicial de Neuquén y fue secretario penal del Tribunal Superior de Justicia, que era una especie de juez de ejecución penal. Creo que hubiera enriquecido muchísimo esto. De todos modos, creo que no está de más hacer un comentario sobre la situación actual lamentable de nuestras cárceles. Es un tema realmente muy, muy preocupante. No solo la infraestructura, no solo todo lo que es la cuestión logística, sino también el tratamiento que no se da, porque esa es una realidad. Otra cuestión muy interesante por ahí en nuestro país, yo la he vivido mucho porque me ha tocado tener personas imputadas trans, es toda la infraestructura que las pueda contener, porque obviamente no podés ponerlas con los pabellones masculinos y tienen un rechazo desgraciadamente muy grande en los pabellones femeninos. Esa es una deuda muy grande. Por ejemplo, la unidad, y otra cuestión, otra de las barbaridades que se hicieron, fue que había una unidad que era modelo, la unidad 31 de Seiza, para mujeres con chicos pequeños. Había hasta un jardín de infantes, que yo lo vi, realmente muy bueno. Tenían todo un taller, un sistema de salud muy bueno, y de buenas a primeras los cráneos que están a cargo de la cuestión penitenciaria dijeron, bueno, esta mitad va a ser para lesa humanidad. Con lo cual, primero que se violó uno de los principios básicos de la ejecución penal, que es no mezclar masculino y femenino, y otra fue que realmente partieron por la mitad y arruinaron una unidad que venía funcionando muy, muy bien y cumplía una tarea una de las pocas que vi de resocialización. Al lado estaba la unidad 19, que también era una especie de régimen semiabierto, la colonia penal. Así que bueno, esos son un poco los comentarios que me van fluyendo a partir de lo que vos muy bien has expuesto, ¿no? Te agradezco el tiempo, gracias. Muchas gracias, Mario. Luis, ¿querés comentarle algo? Nos quedan 6 minutos, vamos a terminar este Zoom ahora y vamos a volver a entrar con el mismo Zoom para poder seguir conversando. No sé si le querés contestar algo a Mario. Le agradezco, bueno, sus palabras y le agradezco la sugerencia de lectura. Creo que es fundamental mirarlo desde el presente. Así que efectivamente esos problemas que está presentando y sus lamentablemente persistencias tienen que ver con esos enfoques, ¿no? Que no llegaron a aplicarse, y a veces cuando empiezan a aplicarse lo institucional puede detenerlo, ¿no? Le agradezco la sugerencia de lectura, y efectivamente el tema sexual es uno de los temas abordados en el trabajo, pero muy, muy, muy por encima, porque el trabajo está más enfocado en la cuestión arquitectónica general, pero se lo menciona porque no es tenido en cuenta, por su ausencia, sobre todo. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Me perdonás? Ay, ¿Puedo? perdón, ¿sabes qué, Armando? Para que no cortemos, volvemos a entrar con el mismo link y te doy la palabra. Bueno, dale. Voy a cerrar para no dejar en la mitad, y hay una pregunta de Dirceu Franco que quiere comentar algo y algunos otros comentarios que hay en el chat. Así que salimos y volvemos a entrar. Gracias. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de esta charla de Luis González Salvo.
estaba Mario Márquez, que estaba terminando de hacer algunos comentarios, así que le damos la palabra. Mario, adelante, y después está Dirceu Franco Ferreira, de Brasil. Adelante, Mario. Muchas gracias. Sí, yo quería comentar también que el tema de la vida sexual en las cárceles no es un tema menor. Fijémonos, sin ir más lejos, el grupo que compone la gran mayoría de las personas detenidas. Son personas que van arriba de los 20, entre los 20 y los 30, la gran mayoría. No lo tomen como una grosería, pero fíjense lo que es hacerle hacer abstinencia sexual a jóvenes de esa edad, tanto hombres como mujeres. Eso genera una serie de conflictos muy, muy grandes que el Estado, ausente en materia penitenciaria, no ha llegado a darle solución. Es un tema que hay que analizarlo muy, muy especialmente. Otra cuestión, en la Patagonia tenemos un problema muy grande. La única cárcel de mujeres que hay federal está en La Pampa, en Santa Rosa. Y hay muchas detenidas por cuestiones federales que debemos derivarlas a unidades de detención de los servicios penitenciarios provinciales. Y aunque parezca mentira, hay un enfrentamiento muy, muy grande entre las detenidas provinciales y las detenidas federales. Eso es un tema que hemos planteado a los más altos niveles y no hemos tenido respuesta. Y por último, integro, y lo digo muy orgullosamente, el proyecto Espartanos, que es el proyecto de rugby en las cárceles, que está dando muy buenos resultados. No sé si en Tucumán Luis estará, pero en Santiago del Estero hay 4 equipos de unidades femeninas como masculinas. Al menos desde que empezamos acá en Neuquén, ya nos llamaron 2 veces las autoridades penitenciarias y nos dijeron que están muy contentas con cómo ha bajado el nivel ha mejorado el nivel de convivencia, han bajado las confrontaciones a partir de que hemos ingresado con ese programa. Es un programa nacional, te lo comento y lo comento a todos, por si tienen interés, quedo al respecto a disposición de todos. Nada más y muchas gracias. Gracias, Mario. No sé, Luis, si querés comentar algo. Sí, responderle solamente que, bueno, de nuevo, gracias. Sí, yo lo tengo bastante en cuenta la cuestión del tema del problema sexual, solo que, bueno, en el proyecto no está contemplado y el análisis es un análisis bastante grande de la arquitectura, pero por supuesto que sí que entiendo que es, digamos, un tema central. Acá tenemos en Tucumán, se practica el rugby en la cárcel, pero fuera de ese programa. Lo conozco el programa a través de sus representantes en La Rioja o Catamarca. 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 Catamarca, sí, porque hicimos un encuentro. No, en La Rioja está el rector de la universidad que se llama, ahora no me acuerdo, que la hermana integra el seleccionado nacional de rugby y es una persona que se ha comprometido con el proyecto nuestro. Ahora no me sale. Acá, digamos, las iniciativas son particulares de la provincia, pero se juega rugby en la cárcel. Sí, sí, sí. Está, si no me equivoco, el Huevo Garreton, que es un médico pediatra que fue capitán de los Pumas, que es uno de los que lo está impulsando. Bueno, Tucumán. vamos a seguir entonces. Y lo conozco al doctor Cesano, trabajamos con él en la revista de Historia de las Prisiones y realmente... Sí. Seguramente Daniel debía tener algún otro compromiso que le impidió estar acá, pero él ha participado mucho y colabora mucho con nuestro instituto. Bueno, le voy a conceder el uso de la palabra a Dirceu Franco Ferreira, le voy a pedir que diga de dónde es, y luego a Camila Similana, por favor. Les pedimos que las preguntas sean acotadas, concretas, y le pedimos también a Luis que colabore contestando en forma concreta. Adelante, Dirceu. Bueno, buenas tardes a todos. Yo prefiero hablar en portugués, si no es un problema para todos. Buenas tardes, Luiz. Te felicito pelo belo trabalho. É uma contribuição importante também para a historiografia das prisões
no Brasil, de meados do século XX, que você sabe, ainda temos muito poucos trabalhos, né, sobre as prisões nesse período. Bom, a minha pergunta para o Luiz é uma pergunta que talvez seja um pouco ampla para uma resposta objetiva, mas a gente tenta. Luiz, eu gostaria de saber como você interpreta, como você compreende essa tendência à construção, à criação de projetos de grandes penitenciárias, grandes edifícios, com grandes capacidades, não é? Para muitas vagas, enfim. No Brasil, a partir dos anos 20, a penitenciária do Estado tinha capacidade para 1.200 presos, a penitenciária central do Distrito Federal, mais de 1.000 presos, sanatório penal de Bangu, aproximadamente 1.000 presos, Ilha Grande, 2 penitenciárias que comportavam também grande quantidade de presos. Como você interpreta esse movimento e em que momento você identifica na América Latina que essa tendência começa a se modificar? Porque, tendo lido o seu trabalho, eu percebi que você teve um estranhamento em relação a essa tendência à construção de grandes penitenciárias, não é? Em São Paulo, só para lembrar, nos anos 50, vai ser inaugurada uma casa de detenção com capacidade para 3.500 presos. Então, é uma tendência que se inicia nos anos 20 e, ao longo do século 20, ela acaba por se consolidar, né? Nem o Estado de São Paulo, nem o Estado do Rio de Janeiro abrem mão de projetos de grandes penitenciárias, concentrando um grande número de presos. Como você interpreta isso? Obrigado. Bueno, muchas gracias, Dirceu. Como vos dijiste, es una pregunta de respuesta muy compleja y efectivamente en el trabajo yo no arriesgo una explicación, lo presento como un fenómeno que es fácilmente observable, ¿no? Como vos lo dijiste, digamos, tenemos casos, incluso casos de 3.000 personas, digamos, una cosa que ahí lo interesante, me parece, es que el consenso técnico de los especialistas desde el siglo XIX estableció que la solución en realidad son las cárceles pequeñas, digamos. Entonces, la negativa para mí está, y la intención de hacer grandes espacios está vinculado con desoír esa experticia técnica y manejar la cuestión penitenciaria desde una perspectiva algo demagógica, digamos, de muchos gobiernos, que es compartido en América Latina, porque da la impresión de que de esas cárceles grandes, ¿no? Yo creo que hay algo también de metáfora, están para resolver un problema grande. Y esa creencia generalizada en el mundo, no solo en Latinoamérica, pero como vos bien has marcado, está un poco en decrecimiento. Ya no se están haciendo cárceles tan grandes en general, pero no se resuelve solamente haciendo cárceles más pequeñas, ¿no? Es decir, ese es un aspecto. Pero bueno, después hay otros aspectos más que considerar, pero por supuesto que me parece una pregunta central y que quizás a raíz ahora de tu comentario, como estoy a tiempo todavía de modificar el artículo, ensaye alguna hipótesis. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Camila Similana, tenés el uso de la palabra, presentate, que no te conocemos, sos nueva. Estás con el micrófono, Camila, apagado. Desculpa, eu também peço desculpas, mas eu vou preferir me pronunciar em português, porque, infelizmente, eu não sou fluente em espanhol. Mas eu não tenho perguntas para Luiz, eu só tenho elogios, porque eu acho que eu li o texto dele e gostei bastante. Acho que ele dialoga muito bem com a historiografia brasileira das prisões, tem um olhar muito consistente e consegue captar algumas
singularidades desse processo, de maneira que, ao reler aquilo, ao reler o trabalho dele, eu vi, apesar de conhecer a historiografia, eu consegui atentar para certos aspectos, certos detalhes que não havia atentado ainda. Então, achei o olhar dele muito singular, né, uma leitura bastante consistente da historiografia brasileira das prisões. É mais para parabenizar o trabalho do Luiz e dizer que eu gostei bastante. Muchísimas gracias, Camila. Con Camila compartimos un espacio de trabajo, ¿no? Pero bueno, que es Copalc, que es un grupo que están dirigiendo Dirceu Franco y Samuel Tracol, que son investigadores de San Pablo y de Guyana y París, la Guyana francesa, y bueno, Camila forma parte de ese equipo, y bueno, estamos todos ahí trabajando juntos en la cuestión penitenciaria, así que bueno, me alegra mucho que te haya gustado y seguiremos charlando, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo te quiero hacer una pregunta que no está relacionada directamente con el tema que viniste a exponer acá, pero sé que has trabajado, porque yo leí un artículo muy bueno tuyo en el que tomaste como fuentes tesis doctorales. Entonces a mí me gustaría saber si cuando trabajaste las tesis encontraste algo relacionado con este tema, obviamente no de este periodo, pero algo relacionado con este tema, ¿no? De la cárcel, de la infraestructura, ¿eh? Bueno, me hace pensar tu pregunta, muchas gracias, que no busqué tesis para Brasil. Así que ahora mismo me anoto buscar como fuente tesis de esa época. Yo voy tomando nota de todo lo que me dicen, así que lo anoto ahora mismo. Ahí está. Bien, y ahora sí te respondo. Las tesis que yo revisé en la Universidad de Buenos Aires hasta la década del 20 están enmarcadas en esa primera reforma penitenciaria. Entonces se preocupan por lo edilicio desde una mirada muy de la primera reforma, o sea, concentrada en hacer cárceles radiales, ¿no? Muy pensada en el funcionamiento del régimen al interior de la cárcel y sin salir de ella. Así que no hay una preocupación de este tipo, pero realmente debería, y voy a ver si puedo hacerlo ya desde acá, desde Argentina, no sé cómo, acceder a algunas tesis de la época en Brasil, porque no se me escapó realmente, así que lo voy a anotar. Pero bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Es cuestión de ver si tienen tesis digitalizadas, ¿no? Es todo un tema que nos sirve para todos, ¿no? Averiguar si las tesis están digitalizadas. A lo mejor alguien de acá, de los asistentes, sabe si hay forma de acceder a las tesis de Brasil, no lo sé. En el caso nuestro, bueno, vos sabés que ya se están digitalizando muchas tesis. La Facultad de Derecho... No sabía. Sí, la Facultad de Derecho está digitalizando muchas tesis. Nuestro instituto digitalizó también algunas tesis, así que cada vez están más accesibles. Pero bueno, vos ya que has trabajado las tesis sabés que son un filón muy, muy interesante para seguir trabajando. Así que bueno, yo le voy a pasar el micrófono al doctor Abasolo, que tiene ahí levantada la mano, y me voy a despedir porque bueno, el tiempo ya se va terminando, también parece mentira, pero los segundos 40 minutos también se terminan rápido, así que no me queda más que felicitarte, Luis, me encantó la exposición, me parece súper interesante. Tenemos mucha gente allegada a nuestro instituto que está trabajando esos temas, como Daniel, como Jorge Núñez, que está acá presente también en esta reunión. Este tema nos convoca mucho a los historiadores del derecho y a gente de la historia social, como el caso tuyo o el caso de Jorge, así que celebro que estemos trabajando estos temas que nos convocan a tantos, ¿no? La doctora Rodríguez López, Magdalena Mañeres también están trabajando mucho estos temas, así que creo que emulando al doctor Abasolo, me parece que ya tenemos una task force muy importante acá en el instituto relacionada con ese tema y que tenemos que aprovecharla. Así que bueno, yo me despido, Luis, te deseo mucha suerte y les agradezco a todos los presentes y le doy el uso de la palabra al doctor Abasolo. Bueno, a riesgo de ser reiterado,
voy también a felicitarte, Luis. Muy buena exposición, muy interesante el trabajo, la perspectiva, pero tenía varias interrogantes para hacer que no sé si están abordados en el trabajo, o sea, no es un interrogatorio, sino que es una conversación, ¿tá? Para ver de algunas cosas, además, a mí en particular, lo que me viene interesando hace algún tiempo es la relación entre el universo jurídico argentino y el brasileño. Y vos en algún momento hablaste de esta presencia de Pettinato y de García Vassallo en los congresos, las reuniones científicas brasileñas. Yo estaba tratando de buscar una foto que después te voy a mandar de la visita de un penitenciarista brasileño a Uruguay y Argentina en los años 30. Hay un vínculo muy interesante. Entonces, empiezo y trato de darle orden. Si respecto de esto vos podés ampliar algo más, o podés decir si lo estás viendo, no lo estás viendo, si lo pensás ver. Segunda cosa, y tenía que ver con algo de lo que surgió de la conversación con Viviana recién. Yo te iba a preguntar, justamente, ¿cómo veías la posición del mundo académico brasileño frente al derecho penitenciario? Yo voy a decir, no sé si un disparate, pero puede ser una exageración, o es una exageración. El derecho penitenciario parece adquirir, parece, a mi impresión, una dimensión científica a principios del siglo XX, obviamente también esto vinculado con el positivismo sociológico, lo que vos dijiste tan interesante de la relación o el reconocimiento del vínculo con los italianos, pero al mismo tiempo hay alguna tensión entre los penalistas y los criminalistas consagrados y el derecho penitenciario. Parece como que el derecho penitenciario es tenido como un derecho de menor relevancia, como un derecho clase B, para decirlo de una manera futbolera. Y entonces, a mí me interesaba saber si se puede ver, o se ha podido ver, tal vez no ha sido tu objetivo, ¿se entiende? Así que pero personajes como Pedro Leza, como Nelson Hungría, por esos años que eran tan importantes, que eran referentes, y que además, en particular, tenían muy en cuenta a los juristas argentinos y dijeron algo sobre este tema, este proyecto, se posicionaron. Y también el mundo académico. Esta es una de las preguntas. Segunda, tiene que ver con algo más puntual. ¿Has podido ver si hay alguna repercusión de la visita y el contacto de Luis Jiménez de Azúa en la década del 20 a Río de Janeiro con esta preocupación penitenciaria? Jiménez de Azúa era tenido casi como una estrella mediática en Río durante estos años. Y la otra cosa que también es muy interesante verla y que se advierte en varios países de América Latina, en esta época también de Europa, es este diálogo interdisciplinario de médicos, arquitectos y juristas. Si, no es, digamos que además son médicos higienistas, eugenistas y cosas por el estilo, si hay alguna asociación, si hay algún cenáculo, si hay un lugar de reunión, porque eso también marca un perfil nuevo del derecho de comienzos del siglo XX. Bueno, perdón la larga exposición, pero esto viene a partir de la sugerente presentación y estoy ansioso por poder ver ese artículo. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Realmente he tomado nota de todas las preguntas, son muchas. Son tres en realidad, o tres. Yo anoté más, pero bueno, como dijiste, en realidad yo no estoy tan concentrado en el intercambio entre universos jurídicos, ¿no?
No lo he observado en el marco de este proyecto, y lo que veo sí son visitas, que eso lo he trabajado en otro artículo, que está en vía de publicarse, que son las visitas de penitenciaristas argentinos a Brasil, que es el caso de Sebastián Soler y Melitón de las Casas, que uno es más conocido que el otro, pero ambos dirigieron la penitenciaria de Córdoba. Viajan en los 20 a conocer la penitenciaria de San Pablo, que era un lugar tan turístico como cualquier otro, o sea, era un lugar súper importante para ir a visitar. Allá van ellos a conocer. He visto también visitas de brasileños a la Argentina, pero no tanto diálogo como el que se comienza a ver para mí ya en los 40. Tengo más un diálogo. Ahí antes yo he visto sobre todo visitas, ¿no? Una cosa un poco más esporádica. Pero bueno, tampoco forma parte del centro del trabajo, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el otro trabajo abordo un poquito eso, pero efectivamente después hay otra pregunta muy importante, que es cómo sería la posición del mundo académico brasileño frente al derecho penitenciario, qué lugar ocuparía, que yo creo que efectivamente es algo que parece tener rasgos comunes en general, que el derecho penitenciario es como un derecho clase B, ¿no? No muy atendido, trabajan muchísimo, personas muy reconocidas en el Código Penitenciario, pero ahí llegamos al otro límite, que me parece el límite de todo el avance de especialistas, y que es el límite político. El Código Penitenciario que elaboraron con muchísimo trabajo y que era realmente interesante, estos penitenciaristas brasileños, que son todos juristas muy reconocidos, no fue aprobado. Nunca fue aprobado, después de 2 años de trabajar en eso, con muchísimas reuniones, tengo algo así como las actas de 174 reuniones, o sea, trabajaron duramente en eso y no se aplica, y digo que ese es el límite del diálogo interdisciplinario, e incluso el diálogo de los propios especialistas, que no supera lo político, ¿no? Entonces ese diálogo interdisciplinario que notaste con claridad entre médico, arquitecto y jurista se encuentra con el límite político, porque al final el proyecto que esperaban las clases dirigentes y no el proyecto que realmente con libertad habrían podido hacer estos especialistas, ¿no? Me parece a mí, que tiene un nombre y una concepción muy renovadora y al fin y al cabo una aplicación bastante tradicional, ¿no? Y he visto menciones a Jiménez de Azúa, fue muy importante, efectivamente, en los medios aparece, efectivamente, yo creo que tiene alguna relevancia sus observaciones y que son tenidas en cuenta, efectivamente. Y creo que sería todo, en los comentarios está todo anotado ahí para incrementarlo, y en cuanto esté listo se los voy a compartir. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Ahí leí el comentario de Dirceu. Gracias, esa es la primera ley de ejecución penal, ¿no? Aprobada en Brasil, la del 84. Que también es como, sí, ahí me dice que sí. Hay un fenómeno latinoamericano también que es una tardía sanción de leyes de ejecución penal en general. Tardía, bueno, quiero decir, de los 80. Bueno, y el caso de Brasil viene a sumarse a esa tendencia latinoamericana, que bueno, que también me parece muestra el lugar que ocupa ese derecho penitenciario en términos políticos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo ahora, ni bien cerramos, te voy a mandar algunas cosas y te voy a reclamar esos trabajos. Ventajas de conocernos, los demás se van a quedar con envidia, así que vas a tener que apurarte a publicarlo. Y muy, muy, muy interesante, muy valioso, además, muy interesante también esta participación. Siempre estas reuniones están siendo reuniones atlánticas, porque tenemos gente, hoy no tantos, no identifico europeos, es muy tarde. Hay una persona de España, perdón, está Pedro Barrera de España. Y estaba también, como es, nuestra fiel seguidora Rocío Rodríguez Más, en su momento, ahora no está, pero es también un encuentro realmente internacional, además con
con representantes en Brasil de varias partes, de la Argentina de varias partes, y esto es muy bueno, porque yo me imagino que a partir de este diálogo, de este avance, muy bien, también acá dicen que está en Marsella, Samuel, uno de los que está acá haciendo su esfuerzo, se potencian las perspectivas locales. Estamos, como me gusta decir muchas veces, y es cierto, estamos fortaleciendo una red. La red existe y cada vez es tiene más tejido. Y este tipo de trabajos tan serio, tan profundo y tan sugerente, además enriquecido por la presencia de los colegas y amigos en el doble sentido, en el afectivo y en el intelectual, potencian extraordinariamente el crecimiento intelectual de nuestro mundo académico. Así que a mí no me queda más que cerrar, felicitar y agradecer a los asistentes y trasladarte el uso de la palabra para que cierres vos, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es un espacio muy bueno, así que les agradezco la invitación una vez más. Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias a todos por los aportes, los comentarios y las preguntas, y por haber estado. Así que gracias. Chau, chau a todos. Chau.